Hola, buen día. Mi grupo está conformado por Estefanía Llana Herrera, Alejandra Erazo Arévalo, Juan Guillermo Parra y quien les habla, Andrés Camilo Marroquín Noa. El día de hoy le vamos a exponer sobre el diseño metodológico de la investigación científica. Bueno, como el primer concepto para entender este diseño metodológico, hay que tener como una serie de operaciones para entender lo que uno pues va a investigar, porque hay que tener ya propuesto unos conceptos para que la investigación se siga abarcando de forma correcta sin que uno tenga más o menos errores. Esto uno lo puede aplicar con experimentaciones, o sea, haciendo presentaciones, leyendo mucho sobre ese tema y haciendo más o menos resúmenes sobre algunos artículos relacionados con el tema que uno vaya a elegir. Así uno tiene digamos que unas buenas bases para las cuales uno puede aplicar estos conceptos. Bueno, la población, unidad y selección de la muestra. Entre mayor el volumen de la investigación, será mayor el número de herramientas que sean necesarias para la misma. La elección de la población y la unidad y la selección de la muestra se basa en la teoría de las probabilidades. Está estrechamente vinculada con esta, pero solo se tendrán en cuenta los elementos fundamentales para la investigación dentro de esta teoría. Bueno, ya hablando un poco más sobre el diseño metodológico de la investigación, pues lo que la base fundamental de esto es ayudar al investigador, al investigador a concretar su trabajo, a que use las herramientas necesarias para que pueda desarrollar su investigación de la manera concreta, con todo organizado para ser un poco más concreta y se pueda entender claramente cuál es el propósito de este. Entonces, para abarcar digamos, esta investigación, nos puede ayudar mucho los ejemplos de equivalencia, que pues ya son los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos es lo que más o menos uno se demuestra a sí mismo. ¿Qué me refiero con esto? Uno investiga ese artículo y eso es el cuantitativo. Uno mismo se encarga de investigar esas probabilidades que están subidas en una plataforma. Mientras que los datos cualitativos son los que uno de pronto ya encuentra. Por ejemplo, uno puede ser, no sé, una encuesta, una entrevista. Esos son ya los datos que ya están más o menos ya registrados. A diferencia de los cualitativos que uno tiene que más o menos es experimentarse hacia mismo sobre los artículos que uno vaya a elegir, técnicas. Entonces aquí pues les voy a leer pues son las técnicas o más o menos las reglas que pues proponen acá como tal a la investigación, que es propone una serie de normas para ordenar las etapas de la investigación científica y diseños de investigación. Ah, la segunda es aportar instrumentos y medios para la recolección de concentración y conservaciones de datos. La 3 elabora sistemas de clasificación, guías de clasificación, catálogos, etcétera. Se encarga de cuantificar, medir y correlacionar los datos aplicados de los métodos y sistemas de las ciencias técnicas como las matemáticas, la estadística y la cibernética. Eh, También con el procesamiento de datos. La 5 es la proporción es de la ciencia instrumental, experimental, y la 6 que es la última, guarda estrecha relación con el método y la teoría. Acá podemos decir que en la 3 más o menos es lo cualitativo, porque estas guías ya están más o menos subidas a a una plataforma, que sean los catálogos o una clasificación sobre el tema que uno vaya a elegir. Acá hay mucho pues de aquí a hablar, ¿no? Ya serían como los datos cualitativos o los datos cuantitativos que se pueden encontrar en estas técnicas. Planteamiento del problema de investigación. Bueno, pues ya como la mayoría lo hemos escuchado, es aquella que da inicio a una investigación. Para esto es necesario
puntualizar el problema, realizar una búsqueda de información para que de esta forma se pueda analizar sus contradicciones, debido a que gracias a esto se sabe que está a frente de un desconocimiento. Básicamente no tenemos nada de información, nos vamos a lanzar ¿a qué? A una propuesta nueva en la cual nosotros tenemos que investigar, sea por diferentes fuentes, diferentes páginas, y para llegar a tener claro un conocimiento nuevo y darle una respuesta a la pregunta que planteamos. Bueno, cabe aclarar que es sumamente importante cuando hablamos de la información hallada, que no es suficiente para resolver el problema, y ésta se enfrenta a un problema científico. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya tenemos un trabajo adelantado y nos quedamos con corta información, no tenemos la capacidad o no tenemos las fuentes de información para continuar con el trabajo, para tener un buen resultado en la búsqueda, debido a que no tenemos más datos. Tampoco tendríamos más fuentes de ingreso para poder realizar la búsqueda. Bueno, ya como conclusión, podemos decir que el problema científico es la forma de conocimiento en la cual se interpreta una contradicción entre la teoría y la práctica. Muchas gracias. Gracias.